El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y en la casa que entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes, prepararnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron, y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de David hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Hagamos una gran fiesta, una gran solemnidad en la iglesia. La solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo nuestro Señor, que nos hace recordar el misterio grande de la Eucaristía, que es el fundamento, el centro de nuestra vida espiritual y también su culto. En la Eucaristía el Señor ha dejado de manifiesto el testamento de su vida. Si alguien tuviera que encontrar algo que resumiera el modo en el que Jesús vivió y cumplió la voluntad del Padre en la tierra, el modo nuevo en el que Él presentó al hombre un proyecto de vida, está allí. Allí está la enseñanza de Cristo el Señor, en ese pan que se hace su carne y en ese vino que se hace su sangre. En la primera lectura, nosotros, en la segunda lectura, del libro de los Hebreos, nosotros encontramos de manifiesta la radical diferencia que existe entre los sacrificios antiguos, los sacrificios del Antiguo Testamento, y por otra parte los sacrificios rituales de todas las religiones y tradiciones en el pasado, respecto al sacrificio que Cristo ofrece. ¿Ustedes saben cuál es? Él no toma un animalito para sacrificarle. Él no toma a otra persona para ofrecerle, como hacían algunas tribus, no solamente en América, sino en el mundo. Él se toma a sí mismo como ofrenda agradable, como ofrenda de sacrificio martirial que se ofrece al Padre en el dolor y en el sufrimiento de su propio cuerpo. Cristo se implica directamente en nuestra redención. Dios participa, Dios se hace parte en ese sacrificio del sufrimiento de su pueblo, para redimirlo, para salvarlo. Que Dios ha hecho una obra tan grande, que Dios ha obrado esa maravilla
solo el Dios nuestro, a quien hoy damos gloria y a quien hoy le decimos gracias. Gracias de corazón por esa enseñanza. Tú has venido a estar con nosotros. Tú te has sacrificado por mí. Él se ha sacrificado por ti. Y esa, queridos hermanos, no es una teoría. Si nosotros somos realmente discípulos del Señor, si nosotros nos decimos fieles suyos, hemos de imitar en nuestra vida ese misterio eucarístico. La Eucaristía no es solamente un rito que celebra el sacerdote en el altar y que no tiene nada que ver con mi vida. No es simplemente una horita a la semana que yo vengo a escuchar la palabra y a rezar. No, la Eucaristía es el misterio, el fundamento de mi propia existencia. Aquello que me enseña a mí el modo en el que como discípulo, como creyente de ese Dios amor que se sacrificó por mí, debo vivir. El misterio de la Eucaristía es entonces el misterio de nuestra propia vida, que se ofrece por amor al otro, que se ofrece por amor a Dios. Hoy el sacrificio no está de moda. Hoy nada se opone tanto a la lógica mundana de nuestra cultura como esta lógica de Dios que se hace carne, de Dios que se entrega, de Dios que se sacrifica en el dolor por nosotros. Porque la cultura hoy nos dice, no, eso del sacrificio, eso pasó de moda. Aquí lo que hay que buscar es la felicidad del yo. Primer mandamiento de la ley del mundo: te amarás a ti mismo por encima de todas las cosas y por encima de todas las personas. Segundo mandamiento, ¿sabes cuál es? Te amarás a ti mismo por encima de todas las personas y de todas las cosas. Tercer mandamiento, ¿saben cuál es? Te amarás a ti mismo por encima de todo. Cuarto mandamiento, les tengo que preguntar todos porque son 10. Décimo mandamiento de la ley del mundo: te amarás a ti mismo por encima de todas las personas y de todas las cosas. Es el contraste más radical con la lógica de aquel que puso a los demás primero, de aquel que se entregó hasta la última gota de su sangre por sus hermanos, incluso, escúchenlo bien, por aquellos que lo llevaron al patíbulo, por aquellos que en ese momento cualquiera hubiera considerado sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy, al celebrar el misterio de la Eucaristía, cada uno de nosotros tiene entonces que preguntarse, que cuestionarse a sí mismo cómo vive en su propia existencia, en su propia vida, este misterio de amor que lo invita a salir de su propia comodidad, de su propio gusto, de su propio placer, de su propia autocontemplación, que lo invita a derrocar, a destruir el altar en el cual cada uno de nosotros, yo también, ofrezco incienso al Dios del nuevo mundo, de la nueva cultura, al Dios del yo, al Dios del ego. Es lo que yo quiera, como yo quiera, siendo yo el centro del mundo. Permítanme citar a un pensador profano que está muy de moda últimamente. Y es que muchos pensamos, a ver si adivinan quién es, que el mundo es nuestro y los demás viven alquilados.
que somos el centro y el eje fundamental en torno al cual debe girar el universo. Y que la propia felicidad no está en otra cosa sino en autocomplacer sus propios caprichos de vida. Sacrificarse por la familia y sacrificarse por los hijos, no, eso era en el tiempo de las abuelas. Eso es un signo de subyugación. Sacrificarse el papá por los hijos, no. Primero el Mercedes convertible que acaba de salir, porque eso me va a hacer feliz. Primero irme a jugar golf yo y pasarla bueno, digo golf por no decir otras cosas. Primero yo, segundo yo, tercero yo y después el resto. Pidámosle al Señor que Él nos dé la fuerza de vivir según esa nueva lógica del amor. Una lógica que se manifiesta en las cosas más prácticas y pequeñas de nuestra vida. Una lógica que funda una nueva cultura de fraternidad, cultura de solidaridad, cultura de paz. Cuando uno no es el centro del universo, se da cuenta de que existen personas que necesitan de nosotros. En un acto tan concreto como aprender a sentarse bien en la mesa. Yo me siento en la orilla porque a mí me gusta. Yo me siento en el centro porque a mí me gusta. Y los que están de pie, los ancianos que están de pie, que vean ellos cómo se dan. Es la preocupación de quien pone la necesidad del otro por encima de sí mismo. Eso que realmente transforma nuestra vida en todas las cosas, incluso en las más pequeñas. Y ese es el camino auténtico de la vida del cristiano, que aspira a vivir en su propia vida la santidad. Yo soy el primero que es consciente de la dificultad de esta lógica de Dios, porque yo percibo en mi propia vida diariamente, no una ni dos, no, permanentemente, 20.000 veces al día, la tentación de buscar mi propia comunidad, de buscar mi propio bien por encima del bien de los otros, por encima de los intereses de los demás. Y entiendo que cada uno de ustedes, a menos que sean ángeles y almas puras y celestiales, percibe también en su vida esa constante tentación. Pidámosle al Señor, que ha venido a ser nuestra fortaleza, que ha venido a quedarse con nosotros, que ha venido a ser el Emmanuel, que al comulgar, que al recibirlo, nos dé la fuerza para salir de esa lógica mundana, de esa lógica del mundo, que aparentemente quiere darnos el camino de la alegría, pero que en realidad nos presenta el camino de la más profunda de las tristezas, de la más profunda de las frustraciones, que es vivir para sí mismo y para nadie más. Quien no vive para servir, no sirve para no vivir. sirve para vivir. Señor, danos con tu fuerza, danos con tu compañía, permanentemente presente en la Eucaristía, la fuerza de vivir no ya para nosotros mismos, no ya para nuestros propios caprichos, de no vivir ya según la lógica del mundo, sino de optar radicalmente por ti y de optar radicalmente por vivir siempre y en toda circunstancia tu amor. Hoy muchos vamos a escuchar un testimonio de vida importante. Lo van a pasar por televisión. Yo tuve la ocasión de escucharlo antes, de viva voz, en la voz del protagonista. Y es la historia de uno de los industriales
y empresarios más importantes que tuvo este país. Es la historia de un nuevo San Agustín, que vivió todos los placeres y lujos del mundo, añorando ser feliz de esa manera, hasta que Dios, en su misericordia infinita, le dio la más importante lección de su vida: vaciarlo de sí mismo, vaciarlo de su orgullo, vaciarlo de su dinero, vaciarlo de sus mujeres, de absolutamente todo aquello en el que él había puesto su confianza, para dejarlo solo de cara a él, hasta que él entendió dónde estaba realmente el secreto de la felicidad verdadera. Y entonces partió definitivamente a la casa del Padre. A todos y cada uno de ustedes, hoy al celebrar este misterio del amor de Dios, misterio de la Eucaristía, y a mí mismo también, me hago esta reflexión: ¿para quién vivimos? ¿Qué felicidad buscamos? Encontremos, queridos hermanos, en la Eucaristía esa lógica del amor de Dios, que nos hará solo ella verdaderamente felices. Que así sea.